Buenos días, Josué, bienvenido. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bienvenida. Ve, el dispositivo tiene otro nombre para ver si lo puede corregir. No tiene mi nombre, yo le cambié el nombre, es que este es de mi hijo. Sí, dice José Piti. Vamos a cambiarlo, pues. Ok. Profesor, voy a salir para volver a entrar. Ok. Ok. Bienvenido, bienvenida. Entró con la cuenta Encuentro Vida Religiosa Afro. Entonces cámbienme por favor esa identificación y utilice entonces su nombre correcto, por favor. Buenos días, Milen. Buenos días, Natalie. Bienvenidas. El Cedeño Carrasco, con ustedes entonces estaré prácticamente un mes y medio con este curso de educación ambiental. Ya identificamos, ya sabemos que son futuros licenciados en educación primaria. Pensábamos que era otra carrera. Ciencia de la educación. Ciencia de la educación, correcto. Así que, entonces, ya por lo menos a partir de ahí ya iniciamos, ya tenemos una idea.
porque no, muchas veces no identificamos DALC, DALPRE y quedamos hasta que tengamos acceso a la asistencia, es que nos percatamos qué grupo y qué licenciatura. Ok, para ustedes, utilizando esta nueva normalidad, esta forma de trabajar de forma a distancia, sincrónica, asincrónica, yo les traje, voy a compartirles mi pantalla. Yo les traje a ustedes unos temas para trabajar nuestra clase final. Siempre la primera sesión la tomamos para proyectar y que nuestros estudiantes tengan ideas, tengan el conocimiento de cómo van a trabajar, cuáles son los criterios a trabajar en ese trabajo final y entonces puedan desde ya ir trabajando. La temática, ustedes entonces van a decidir si van a trabajar o en grupo o lo van a hacer de forma individual. Máximo de estudiantes por grupo serían 5 estudiantes, ¿verdad? Si usted quiere trabajar este documento de forma individual, también lo pueden hacer. ¿Ok? Los temas serían los siguientes. Situación actual de los bosques en Panamá, la problemática de la pesca insostenible en el país, productos transgénicos y su incidencia en nuestro país, el calentamiento global y su impacto en Panamá, los insecticidas orgánicos y abonos orgánicos y su importancia en los productores panameños, la seguridad alimentaria en Panamá y los desafíos que enfrenta por el cambio climático, realidad de la vida silvestre, los animales. Les voy a permitir que ustedes reflexionen. En un minuto usted se va a acercar a su compañero y en el grupo de WhatsApp, ahí vayan enviando los mensajes en WhatsApp. Entonces, así mismo yo voy a ir colocando temas. Y al lado que va a trabajar de forma individual. Así que esperamos en WhatsApp. Sí, máximo. Antes. 7. Ustedes más. Es que, porque a veces somos 2, a veces somos menos. Tomando materias atrasadas. Entonces, según la grupo de nosotros. Okay. Entonces, buenos días, profesor. Los trabajos aquí tienen trabajar en grupo, el material que lleva el trabajo. Ok, porque yo no tengo idea de cuántos estudiantes eran ustedes. Hacer de educación, pensé, iban a ser como 15, 17 estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los estudiantes van de forma individual, por lo cual siempre completo la cuota de los 9 temas. Si ustedes desean, si son 7 solamente, yo lo hago de forma individual, cada uno escoja un tema. O sea, usted me da su nombre y yo tengo tema para los 7 que hay aquí. ¿cuánto hay, profe? Si quieren, pues, escriban su nombre, pues. Profe, mantenga por favor la pantalla de los nombres de los temas. La temática es la siguiente. Él te va a asignar, Cristina. Sí, correcto. Yo asigno. Ah, no escuché eso, profe. Disculpe, correcto. Profe, escribimos el nombre al WhatsApp. Sí, ok, sí. En WhatsApp, conforme vaya escribiendo, así mismo entonces asigno. Bien, el ¿cómo no? Y el estudiante al cual pertenece sería lo siguiente. Ok, el tema número 1. Moreno nos va a hacer la situación de los en Panamá. Jessica Moreno nos tiene que investigar y por decenios, ¿verdad? Puede ser de quinquenios también, de los bosques en Panamá.
Jessica nos puede investigar también acerca de cuál es la situación en base a la parte de concesiones que se han permitido para deforestar en Panamá. Nos puede investigar también cuál sería, si hay mapas referente a la cobertura boscosa versus las áreas deforestadas existentes. ¿Ok? Siguiente grupo. En este caso, por lo menos, ella se puede apoyar, se puede ayudar con tablas donde ella haga comparación, ¿verdad? Puede ser de la deforestación por años durante los años tal y tal, para que ella misma cree sus propias tablas, propias gráficas, si ella desea, porque hay mucha información correspondiente a esto. Ella va a trabajar esa información a nivel nacional. Siguiente grupo, la problemática de la pesca insostenible en el país, a cargo del estudiante Demetrio Girón. Ok, Demetrio Girón, nos vas a investigar cuál es la situación en base a las artes de pescas insostenibles utilizadas en Panamá, la legislación correspondiente a la pesca, en qué consiste la pesca artesanal, en qué consiste la pesca industrial, ¿verdad? Que nos menciones cuáles son esas artes de pescas sostenibles utilizadas en Panamá y que nos ubiques también eh, información con respecto a un mapa que nos hable acerca de dónde se practica actualmente lo que es la extracción de camarones y lo que es la pesca deportiva, para que tengamos una idea, ¿verdad? En base a las áreas protegidas, qué tan cerca están estas embarcaciones de esas áreas protegidas marinas que tiene Panamá. La estudiante Cristina Acosta nos va a hablar acerca de los productos transgénicos y su incidencia en nuestro país. Cristina nos va a hablar acerca de, definir qué es un producto transgénico. Nos tiene que definir qué es un producto transgénico. Investigarse en Panamá, ya nosotros estamos consumiendo productos transgénicos o organismos genéticamente modificados. Si en Panamá, de igual forma, ¿verdad? Se han hecho investigaciones con estos productos transgénicos, ¿cuál es la situación real de la relación entre el cáncer, las apariciones de cáncer y el consumo de estos productos transgénicos? Siguiente estudiante, Lady Caballero, nos va a hablar acerca de el calentamiento global y su impacto en Panamá. Ladies, la información está creciendo en base a este tema. Anteriormente no se sabía mucho sobre lo que estaba pasando, el calentamiento global y el territorio nacional. Entonces ya vemos que hay impactos. Investíguenos, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas afectadas en base a desertización, en base a inundaciones? ¿Cuáles son las áreas susceptibles a inundación producto de el aumento de las aguas en los ríos por derrumbe, áreas peligrosas por derrumbe, deslizamiento? Hay un mapa que nos habla acerca de esta situación, ¿verdad? ¿Qué encontramos en Chiriquí? ¿Cuáles son las áreas vulnerables? ¿Cuáles son las áreas afectadas por el calentamiento global, por este fenómeno? Nos vas a definir qué es calentamiento global y nos puedes ubicar también información, ¿verdad? De comparar, nos puedes buscar información, ¿verdad? Donde podamos comparar lo que está pasando en Panamá y el mundo con respecto a este tema. Los siguientes. Los insecticidas y abonos orgánicos y su importancia para los productores panameños, a cargo del estudiante Michael González. Ok, Michael, tú nos vas a definir qué es un insecticida orgánico, qué es un abono orgánico. Nos vas a mencionar cuál es la importancia, la ventaja que tiene un productor cuando utiliza
insecticidas y abonos orgánicos. ¿Nos puedes mencionar también cuáles son las desventajas del uso de estos productos que hay, ¿verdad? Pero no hay comparación en base a los beneficios que existen. ¿Nos vas a mencionar alguna receta, ¿verdad? Casera que haya sobre cómo preparar un insecticida y un abono orgánico en casa para utilizarlo de forma doméstica en nuestro jardín, en nuestro huerto casero? Y por último también entonces, si hay certificaciones en Panamá para incentivar el uso de estos productos sostenibles. Ok, Martina nos va a hablar acerca de la contaminación por plaguicidas y sus consecuencias en la población panameña. Martina, nos vas a investigar qué es lo que está pasando con respecto a este tema en las provincias que mayormente se utilizan estos productos, tanto en Chiriquí, en las áreas bananeras, en tierras altas y de igual forma en Boca del Toro. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto ocasionado de estos productos al ambiente? ¿Cuál es la consecuencia ocasionada en la calidad de vida de las personas? ¿Qué es lo que nos produce cuando tenemos contacto con estos productos? ¿Ok? Información, si hay datos correspondientes a la contaminación de los ríos en la provincia o en la provincia a nivel nacional. Y de igual forma, entonces, si esta contaminación está relacionada con la utilización de productos agrícolas, productos agroquímicos. 3, si al final entonces puedes ubicarnos un mapa, conseguir un mapa para que tengamos una idea, un mapa de cuáles son las áreas que mayormente o donde mayormente se utilizan estos productos, que una de estas áreas serían tierras altas, ¿verdad? Por la utilización por ser un área agrícola, ¿ok? Bien, la estudiante Milén González nos va a hablar acerca de el problema de la contaminación electromagnética a nivel mundial y local. Milén, Demetrio, estoy viendo que un momento. Listo, ya le dimos tema. Pensé que lo había dejado sin tema. Ok. La estudiante Milén González, ¿no vas a investigar qué es contaminación electromagnética? Si hay información legislativa, si hay una normativa en Panamá que regule esta situación de utilizar las antenas cerca de las áreas residenciales, y si esa normativa establece entonces una distancia, porque hay una distancia prudente para ubicar esto, y si hay una relación entre la contaminación electromagnética, o sea, la radiación electromagnética y la aparición de cáncer en las personas. Hay estudios a nivel internacional, según la Agencia Internacional del Cáncer, que relaciona directamente la cercanía de las antenas de telecomunicación, las antenas de transmisión eléctrica de alta tensión, ¿verdad? Y que esa cercanía está produciendo no solamente cáncer en las personas, sino que nos habla también de estrés, de dolor, de migraña, aparición de migraña en las personas que se ubican cerca de áreas residenciales. Eh, Además de eso, entonces, ¿nos puedes mencionar con respecto a esto de la radiación electromagnética? Entonces, qué se está hablando de este tema a nivel internacional para que tengamos una idea? Preguntas.
Este tema, profe, ¿para cuándo es? Hay que entregarnos cuándo. Ajá, la entrega. La entrega, ok, vamos a adelantarnos. La entrega, según esto, debe ser la última sesión. Vamos a ver cuándo es la última sesión. Es domingo, son 4 clases, por la cual según esto, 13 de diciembre. Hoy iniciamos 1, 2, 3, 4. 13 de diciembre, primero Dios. Ok, esta información se va a sustentar, primero Dios, el 13 de diciembre en hora de la mañana. A eso de las 8 de la mañana y finalizamos a las 10, primero Dios, para poder entonces permitirles que descansen. Este documento tiene la siguiente estructura, pero sin antes preguntar si tienen otra consulta, además de la fecha de entrega. Profe, una consulta. ¿Cuánto debe tener información? ¿Cuántas páginas? Ok, mínimo en la sección de contenido. En esta parte de contenido mínimo deben haber 5 páginas. Porque yo les voy a indicar ahorita a ustedes, cuando yo mencione esto y describa cada uno de estos puntos, cuando yo caigo aquí, yo les voy a decir a ustedes que ustedes pueden buscar información tanto a nivel nacional y complementan con la nacional o la local, en tal caso si quieren hablar también de Chiriquí. Entonces, mínimo 5 a partir de ahí. Preguntas. Profe, ¿usted va a poner eso ahí en la plataforma para poder orientarnos, guiarnos? Sí, esta guía, esta orden del día, luego que yo finalizo con ustedes, en la siguiente hora entonces se sube para que ustedes tengan de mano todas las instrucciones. Además de eso, también se les sube la grabación. Nuevamente ustedes pueden entonces hacer una vista de la grabación por si acaso algo haya quedado inconcluso y que se les haya olvidado. Entonces sí, en las siguientes horas se les sube este documento. Profesor, Dígame. allí donde dice utilice, aquí utilice en la sustentación el mismo diseño de la cartilla de investigación. ¿A qué se refiere con eso? No comprendo. Voy para allá. Listo. Entonces, veo que no hay consultas de los temas. Bien, entonces vamos a trabajar. Vamos a trabajar entonces ahora sí con la cartilla de investigación. Dice así, el documento, me tienen que realizar 2 documentos, uno en Word y uno en PowerPoint. El de Word lleva esta estructura, Arial 12. La información utilizada debe ir en Arial 12. Espacio 1.5, párrafo justificado. Significa que las estructuras, tanto a la derecha como a la izquierda, izquierda-derecha, deben ir con el mismo sentido, ¿verdad? Alineadas. Subirlo a la plataforma, que eso ya lo sabemos, ¿ok? Dice así, la cartilla es la siguiente. Dale, está bien, dale, yo veo. Ok. Deben entonces iniciar con la siguiente estructura. Título. El documento debe llevar un índice. Ese índice debe llevar el número de páginas donde está ese elemento. No me van a colocar el índice, ¿verdad? Con los contenidos, pero como dice, el espacio en blanco al lado. No, debe llevar un número de páginas, por la cual entonces las páginas de ese documento deben estar enumeradas para que concuerde esa numeración que va a llevar ese índice. Introducción. En la introducción entonces usted va a hacer una descripción de en qué consiste su trabajo, para qué materia se realizó, ¿verdad? Y los meses o el mes donde usted realizó esa recopilación, esa investigación
bibliográfica de su contenido. Puede hablar también de cuáles fueron los alcances, las limitaciones encontradas en el desarrollo de esa investigación bibliográfica. Y por último, nos puede hablar acerca de definir o hablarnos en base a un párrafo que usted le haya llamado la atención de su contenido y que usted quiera colocarlo en ese punto de introducción para que el lector, en este caso mi persona, cuando lo va a leer, ¿verdad? Vea cuál ha sido entonces, hasta dónde usted ha llegado en su investigación o qué fue ese punto que le llamó la atención a usted para colocarlo en introducción. En objetivos, 1 por 3, ¿qué significa? Yo debo colocar un objetivo general y debo colocar un objetivo específico, 3 objetivos específicos, perdón. Es una ley y ante todo hay que estar claro que los objetivos se cumplen, los objetivos son alcanzables. Nosotros en enero nos planteamos objetivos que en diciembre inmediatamente tenemos que hacer un checklist si los conseguimos. Asimismo es un trabajo de investigación, tanto bibliográfico como de campo. Entonces, yo voy a colocar en mi objetivo general un objetivo, valga la redundancia, amplio, pero que se consiga dentro de mi estructura investigada. En este caso, utilizando el recurso hídrico, el tema del recurso hídrico, yo voy a colocar un objetivo general siguiente: realizar un estudio descriptivo sobre la situación actual del recurso hídrico en Panamá y Chiriquí, específicamente durante los siguientes años o durante los años 2010-2020, punto. Ese objetivo, si yo lo desgloso, realizar un estudio descriptivo, ese objetivo se alcanza porque lo que yo voy a ver dentro de mi contenido es investigar todo lo concerniente a este tema, en base a las hidroeléctricas que se han permitido construir, las hidroeléctricas que están en concesión, que están por aprobar, y ante todo, ¿verdad? Si nuestros ríos están contaminados, por la cual entonces ese objetivo es alcanzable y es general por cómo iniciar a redactarlo. Entonces, hay que estar claro que los objetivos se redactan utilizando los verbos en infinitivo, redactados de forma infinitivo, ar, ir. No puedo iniciar un objetivo hablando de conoceremos. No, se plantea utilizando el verbo en infinitivo, ar, ir, ¿ok? Objetivo específico, entonces, cuando yo hablé del recurso hídrico, yo voy a colocar ahí, ¿ok? Mencionar cuáles son las hidroeléctricas que se ubican en la cuenca del río Chiriquí Viejo. Vamos a utilizar Chiriquí Viejo, ¿verdad? En Chiriquí. El río Chiriquí Viejo en la provincia de Chiriquí, punto. ¿Qué significa? Que ese objetivo que yo coloqué ahí, mencionar, entonces cuando el lector lee ese objetivo y va a la estructura, él debe encontrar dentro de su documento una lista de hidroeléctricas, de empresas hidroeléctricas en esa información, por lo cual entonces ese objetivo se alcanzó de igual forma. Hay que estar claritos con respecto a eso. Si usted coloca ahí realizar un plan estratégico de sensibilización para las comunidades cercanas a las hidroeléctricas, colocadas en el río Chiriquí Viejo, como medida de prevención ante posibles desastres. ¿Qué pasa? Que entonces yo debo ir a ese documento, a ese trabajo suyo, y si yo no veo ahí un plan estratégico, entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente por ahí empezamos mal. Ya el verbo, en este caso, el objetivo fue amplio, la persona lo escribió por escribir y el objetivo es inalcanzable porque en un mes no me va a dar tiempo de hacer un plan estratégico. Si en este caso la institución que tiene que ver con eso no lo ha podido conseguir,
no lo ha podido hacer y el tiempo es el que llevamos, ¿verdad? Tanto así que no sabemos qué hacer cuando un huracán se forma en el Caribe. Ahora usted en un mes, ¿cómo es que me va a hacer un plan estratégico? Entonces hay que estar clarito con lo que se redacte dentro de los objetivos. Justificación. En justificación yo voy a colocar ahí cuál es la importancia que yo le voy a dar a mi trabajo para el lector, para mis compañeros en el momento que le estoy presentando la información. Una justificación de el recurso hídrico, entonces yo puedo iniciar de esta manera, ¿ok? Dentro de la justificación sería investigar la cantidad de hidroeléctricas para el conocimiento del lector, de mis compañeros, ¿verdad? Para tener una idea de cuántas hidroeléctricas hay en Chiriquí. Porque qué pasa que hablamos de hidroeléctricas, pero no tenemos una idea clara de cuántas hidroeléctricas hay porque no ha existido alguien que se tome la tarea de poder entonces tomar toda esa información y llevarla a una base de datos para generar un mapa y tengamos entonces una idea de cómo están nuestras cuencas, nuestros ríos. Al final de cuentas, en las cuencas hidrográficas hay mucho mayor hidroeléctricas que escuelas, para que tengamos una idea, ¿verdad? Entonces una justificación sería por ahí, mencionar cuál sería la importancia que yo le voy a dar a mi contenido investigado. Bien, investigar también probablemente cuáles son los ríos en Chiriquí están contaminados, ¿verdad? Por medio de que una base de datos y de muestreos que instituciones hayan realizado, análisis que instituciones ambientales hayan realizado en esos ríos. Entonces, eso significa que cuando yo les presente esa información a mis compañeros, ellos no se van a bañar en esos ríos por el grado de peligrosidad que presenta. En alcances, ¿ok? Si solamente voy a investigar información bibliográfica en Panamá o voy a ir a aulas, bibliotecas virtuales a nivel internacional, y si voy a hacer alguna entrevista a algún conocido que tenga sobre mi tema de forma virtual, por medio de una conferencia grabada. Eso sería alcance, hasta dónde voy a llegar para conseguir mi información bibliográfica. ¿Cuántas fuentes literarias voy a investigar? En el marco teórico relevante, entonces lo que hacemos ahí es lo siguiente: colocar toda la información textual que encuentre en internet, en las fuentes literarias que investigué. Yo voy a iniciar en esa parte, en esa sección, definiendo primero qué es un recurso hídrico, qué es una cuenca hidrográfica, qué es contaminación electromagnética, qué son ondas electromagnéticas, qué es un producto transgénico. Luego de eso, entonces yo voy a hablar del tema a nivel internacional. O sea, ¿qué se habla del tema a nivel internacional para poder entonces hacer una comparación y que me ayude dentro de mis conclusiones? Luego de eso, entonces, que copio todo lo que investigué a nivel internacional, entonces me voy a lo local. Hablo entonces acerca de Panamá y qué es lo que está pasando entonces en Chiriquí, si hay información, ¿verdad? Sería entonces de lo amplio a lo más concreto. Conclusiones, yo ya les mencioné, yo utilizo la información que me encontré de mi tema a nivel internacional y lo comparo con lo que hay en Panamá. Y yo puedo emitir ahí una conclusión, que si Panamá entonces tenemos 52 cuencas, a diferencia del mundo que tienen alrededor de 1000 ríos, y que Panamá entonces, por ejemplo, tiene la cantidad de ríos que tiene son 500, Panamá tiene alrededor de, yo creo que son 7 ríos contaminados, para que tengamos una idea. Y ahí emito una conclusión. Recomendaciones. Lo que yo quiero proponer entonces para poder evitar o subsanar lo que está pasando con mi tema. Anexos. En anexos yo voy a colocar fotografías
Esas fotografías todas deben llevar el mismo tamaño. A esa fotografía yo debo colocarle leyenda. Voy a colocar también, si consigo, tablas. Las tablas deben llevar enumeración si son varias. A esas tablas le voy a colocar una leyenda en la parte de arriba y puedo colocar también gráficas. Si yo hago una gráfica o consigo una gráfica en internet, entonces yo voy a colocar ahí la gráfica y debo colocarle fuente, o sea, darle la autoría de quién es el dueño de esa gráfica. Si es suya, usted va a colocar fuente, dos puntos, autoría propia. ¿Qué significa? Que es suya, que es que es una información que usted, una gráfica que usted creó. Preguntas. Profesor, el trabajo, ese es para el trabajo escrito, ¿verdad? En Word. Escrito, sí, Entonces, correcto. en PowerPoint, ¿debe ir lo mismo? ¿Seguir el mismo procedimiento? Ok, entonces, otra, ya le respondo. ¿Otra pregunta? No hay. Entonces respondemos la pregunta de la compañera. Para el trabajo de PowerPoint, entonces cambia la estructura. La estructura es diferente, es más llevadera, más tranquila. Después que ustedes investigaron, ¿verdad? Y practicaron lo que fue metodología de la investigación, entonces vamos a la estructura que dice así. Ok, en ese PowerPoint donde me van a sustentar ese trabajo el 13 de diciembre, primero Dios, me tienen que entonces que colocar una página de presentación, un índice. Ese índice, claro está, no va enumerado, solamente para que tengamos una idea de qué es lo que usted colocó dentro de ese documento. Contenido, conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y el anexo, que sería traer las tablas o traer las gráficas o las imágenes que tienen de su documento de Word y que ustedes quieran apoyarse para sustentar. Como son 7 estudiantes, creo yo que el tiempo nos va a sobrar, primero Dios, para esa fecha y escucharlos con buen tiempo a cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los criterios para ese trabajo de PowerPoint? Puntualidad, contenido acorde, justificación de textos, imágenes, sin aglomeración de párrafos, coherencia entre diapositivas. Dice que equivale a un 20%, 15 sustentado y 15 el trabajo en PowerPoint. Preguntas. No hay preguntas. Ok. Para yo exigirles a ustedes, usen norma APA, yo debo, ante todo, hacer una aclaración y darles una inducción, porque no puedo tomar la idea de que esto ya fue dado por un profesor que me antecedió. Ok, norma APA establece que es la forma como yo voy a redactar la bibliografía luego de consultado el documento. Dice que cuando yo revise un blog, cuando yo revise una página web, cuando yo revise en este caso un slides share, que son diapositivas que el autor, cualquier autor sube, entonces yo debo extraer de ese slide share quién es el autor, por la cual entonces yo voy a buscar el apellido de ese autor. Dice que el autor de este documento era Meseguer. Luego de eso voy a colocar inicial del nombre, et al, porque eran otros, eran varios. Abro paréntesis, voy a colocar el año de publicación de ese documento. Cierro paréntesis, copio y pego. Copio y pego el título y coloco esto que es una etiqueta universal, recuperado de. Nadie va a cambiar eso. Para la norma APA se utiliza siempre este enunciado que dice recuperado de, y luego de eso entonces
copio y pego el link, copio el enlace. Para finalizar, entonces coloco fecha de consulta y en este caso los datos, ¿verdad? Cuando yo hice esa consulta. Esto es norma APA para referencias electrónicas. Para las referencias o libros o revistas científicas es la siguiente. Apellido, inicial del nombre. Recuerden que aquí yo si quería copiaba et al. Abre paréntesis, coloco el año, cierro paréntesis, punto, copio y pego el título del documento y por último voy a colocar aquí la editorial, ¿ok? La empresa editora, o si no, entonces coloco el número de páginas. En este caso, esta revista científica, yo le coloqué el nombre de la revista científica, en este caso no el nombre, sino coloqué que era una revista científica y utilicé el tomo y el número de página que consulté. Cuando se habla de revistas científicas, cuando se habla de libros, esto cuando es ya un documento físico. Un documento físico que pueda entonces trabajar. Ok, estudiante, a veces los documentos en internet no tienen autor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar entre paréntesis S diagonal A. Cierro paréntesis. ¿Qué significa sin autor? Yo necesito que ustedes hagan el ejercicio porque cuando vayan a su práctica, cuando vayan a realizar un documento, un trabajo, una monografía para alguna tutoría, entonces sepan cómo redactar este tipo de información. Entonces, entre paréntesis S diagonal A significa sin autor. Cierro paréntesis. Si el documento, el autor no presentó años, entonces le voy a colocar entre paréntesis S diagonal F. S diagonal F que significa sin fecha. Profe, pon un ejemplo allí, escribe un ejemplo allí, sin autores, 100 años. Ok, se trabajaría de la siguiente manera. S diagonal A, entre paréntesis, sin autor, abre paréntesis, S diagonal F significa sin fecha. Eso sí, todo documento debe llevar título. En este caso, todo documento debe llevar título. ¿Por qué? Porque es la forma como el buscador en San Google lo reconoce. Es la única forma que lo reconozca y lo coloque en las primeras páginas para nosotros consultarlo. Esto que está aquí, recuperado de, es igual a sí mismo, lo coloca recuperado de. Y por último, copia y pega en el enlace. Por decir, www.http. Y ahí entonces por decir y coloco la fecha de consulta. El ejercicio es rápido, es sencillo, ¿verdad? Y nos ayuda a tener entonces una idea de cómo se trabaja esta redacción a nivel internacional. Esto lo utilizan tanto en la Universidad de Harvard, Oxford, las mejores universidades prestigiosas. Y tratamos entonces de que nosotros acá tengamos una educación de calidad y que el estudiante haga el intento, ¿verdad? Por el bien de la educación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Si vayan a estudiar a nivel internacional. Ok, afuera. ¿Preguntas? Profe, yo acabo de ver un artículo de La Estrella que habla sobre lo que me tocó a mí, de los bosques. ¿Cómo se llama con periódicos? Ok, en el periódico dice, ok, La Estrella de Panamá, ¿verdad? Exacto. Ok, digital o en físico. Digital, profe. Ok, La Estrella de Panamá, punto, el título del artículo, coloque el año de publicación del artículo, que lo debe tener ahí en la parte superior,
el año del artículo, punto, coloque el título de ese artículo y por último entonces coloque ahí la persona que escribió el artículo como agregado. La Estrella de Panamá, punto, el año, abre paréntesis, el año, cierra paréntesis, el título del artículo. Y coloca entonces editado por o el nombre, colocar el nombre de la persona que escribió el artículo. Creo que me perdí, profe. A ver. Primero sería la Estrella de Panamá, La Estrella de Panamá. el año de publicación, Sí, correcto. la persona que la escribió o primero el título. El título primero. Por último, la Ok. persona que lo escribió. Es como dice, es lo menos importante. Ok. Y la persona que lo escribió. Listo. Correcto. Gracias, profe. Preguntas. Que si voy a ser enérgico en esto, no. Pero me gusta que hagan el ejercicio, tratar de que la educación sea de calidad. En una universidad pública donde estudiamos, nunca vimos esto. En la licenciatura nunca vimos esto. Esto lo vimos en la maestría con un doctor de afuera que estudió en Alemania. Lastimosamente, entonces, bueno, ya no podemos tirar hacia atrás. ¿Y qué hacemos? Que nuestra enseñanza sea de calidad, que nuestros estudiantes en la universidad privada puedan ver esto desde inicio y que se haga el ejercicio, ¿verdad? Para poder entonces avanzar, porque si no avanzamos ahorita, no hacemos el intento ahorita, no vamos a avanzar en el mañana. Preguntas. Profe, una pregunta. ¿Y si es de algún folleto, de alguna institución, por ejemplo, el MIDA, el IDIAP, que tenga alguna información de nuestro tema, cómo sería la bibliografía? Eso en ese caso que usted menciona sería Ajá, revista, es una revista ajá. científica, entonces lo va a trabajar de esta forma, como menciona el documento aquí, ¿ve? Inicia lo mismo, el apellido, inicial del nombre, el año, el título del documento de la revista y coloca entonces, en este caso coloca que es una revista de investigación. En la parte del periódico inicia con el nombre del periódico porque es el dueño de esa edición. El escritor, el periodista que escribe es solamente, como dice, la persona pues que investiga para poder entonces redactar eso en ese periódico. Acá, ¿qué pasó? Que se le hace énfasis cuando es una investigación y en una revista se le hace énfasis al autor. Se le hace énfasis al autor del documento investigado, porque fue una investigación. Lo otro fue un escrito solamente. Preguntas. Profe, esta página lo vamos a tener en documento, no sé, en la Sí, plataforma, ¿verdad? lo van a tener en la plataforma. Luego que finalizamos, entonces subo el documento y subo la grabación. Profe, otra preguntita. A la hora de redactar el texto, tenemos que, a la hora de el contenido que encontramos, plasmarlo allí en el texto, tenemos que poner allí mismo también donde lo sacamos, pues, entre comillas, o la Estrella de Panamá, entre paréntesis, entre comillas, o Ok, no necesariamente. usted me está diciendo eso en la parte, citar. Lo que menciona la compañera se llama citar. Y eso es lo que nos pide la norma APA. No les mencioné eso porque, para que no se estresen. Veo que usted tiene el conocimiento. Entonces, sí, en la parte de abajo de ese párrafo que usted consiguió, al lado, coloque entre paréntesis, coloque ahí entonces quién fue el que creó ese párrafo que usted menciona, que usted va a utilizar el año y cierra paréntesis. A eso se le llama citar. Pero no voy a hacer énfasis en eso. Al que tiene el conocimiento lo puede hacer para que haga el ejercicio. Gracias. ¿Cómo no? Ok, estimados, nosotros nos vemos hasta el 29.
según la clase a distancia que hubiese sido, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a bien siempre nuestros temas, el tema que le tenemos para la sesión del 22, nosotros hacemos una grabación, nosotros abrimos un enlace y nos grabamos explicando el tema para que ustedes tengan esa información a mano. Así que entonces, lo que vamos a hacer es que para el próximo 22, el estudiante que quiera estar presente en esa grabación y hacerme cualquier consulta, lo puede hacer. Pero no es obligatorio, es el que desee estar en la grabación y en la explicación de ese tema para ese día. Para el 22, ¿verdad? Que sería la clase a distancia. El 29, entonces sí es una clase obligatoria, sería la clase nuevamente presencial según los estatutos de la universidad. Para ese día, yo le tengo a ustedes la siguiente información. Ustedes me van a realizar una presentación. Es una investigación sencilla que ustedes van a hacer, no les va a demorar mucho tiempo, de acaso media hora para realizar este documento, a sustentar el 29 de noviembre. ¿Ok? Ustedes me van a presentar un PowerPoint utilizando la siguiente estructura: página de presentación, introducción, contenido, conclusiones y las normas APA, donde me van a investigar los siguientes temas. Uno, que es definir qué es un bioma, el bioma de tundra; praderas, qué es un bioma de pradera, cuáles son los animales, las plantas y las características de ese bioma; qué es el bioma de taiga, fauna, flora, características de ese bioma; sabanas, la misma información, fauna, flora y características; trópicos húmedos, importancia de los recursos naturales en la economía; la erosión, cuál es la origen, cuáles son las causas y cuáles son los medios y técnicas de conservación del agua, la fauna, la flora y la atmósfera. ¿Ok? Ustedes investigan esa información concerniente a cada tema y me van a presentar eso en el domingo 29, primero Dios. O sea que ese domingo ustedes inician la clase exponiéndome esa información. Bien, ¿qué es lo que pedimos para ese día? El domingo 29. Mínimo, ustedes tendrán un mínimo por estudiante de 3 minutos. ¿Qué significa? Que me van a crear una presentación para exponer en un mínimo de 3 minutos. Máximo 5. Puede ser que le demos un poquito más. ¿Ok? Las diapositivas no pueden estar cargadas. Es una presentación sencilla. La presentación debe llevar una secuencia si hizo grupo, pero en este caso vamos a trabajar de forma individual, porque creo yo que se les facilita. Procuren ilustrar las diapositivas. Si van a hablar del bioma de tundra, hay que colocar ahí, dentro de lo que son los animales, imágenes del oso polar. El tiempo será controlado por mi persona. Se tomará una nota grupal y la otra nota por estudiante. En este caso, usted realiza esa presentación, la sustenta, la sube a la plataforma, ya tiene 2 notas: la sustentación y el PowerPoint. El orden de las sustentaciones las asignaré, pero en este caso vamos a utilizar la misma secuencia, tal como yo escriba y les entregue los temas, así mismo vamos a sustentar. Hay que justificar los párrafos, todos deben enviar las presentaciones y hay que activar la cámara. Les felicito, ¿verdad? Tienen las cámaras activadas, no hay que hacerles mención a eso. Hemos recibido estudiantes que tienen las cámaras desactivadas. No veo el por qué tenerla desactivada, ¿verdad? Si estamos como en un salón de clase. Los criterios serían los siguientes. Entonces, preguntas. ¿Hay que desarrollar todos los temas que mencionó o No, usted nos va a asignar alguno? ya les voy a asignar los temas. Ok, en este caso, arranco con Martina.
Ok, el tema número 1, la tundra, la flora, la fauna y la característica le corresponde a la estudiante Martina. Gracias, profe. Ok, siguiente, Michael González, el bioma de taiga. Perdón, praderas. Profe, ¿puede volverlo a repetir? Profe, que no lo escuché muy bien. Pradera. El orden que tengo aquí es pradera. Michael González, praderas. Me vas a hablar acerca de las praderas. Ladies, caballero. Ladies. Ok, ladies, caballero, me va a hablar acerca de el bioma de taigas. Me va a hablar acerca de los animales, cuáles son las plantas que encontramos en ese bioma y las características. Hay que estar claros que no es que me van a definir qué es un bioma, qué es flora, y no es que me van a definir qué es eh, fauna, es que me hable acerca de los animales de esos biomas. Y la otra es definir de forma global qué es sabana, qué es desierto. Y después entonces hace énfasis en los biomas, los diferentes tipos de desierto o donde podemos encontrar el bioma de desierto a nivel del mundo. Preguntas. Profe, disculpe, ¿puedo volver a repetir cómo se puede desarrollar eso? Ok, voy por allá. Ok, bien. No, yo no deseo que ustedes me definan qué es flora, no deseo que me definan qué es eh, bioma, eh, perdón, en este caso fauna. Yo lo que quiero es que ustedes me hablen acerca de los animales, me escriban qué animales encontramos en ese bioma, cuáles son las plantas que encontramos en ese bioma. Esa es la idea para cuando yo les estoy pidiendo a ustedes mencionen animales, mencionen plantas de ese bioma y ante todo mencionen las características para identificar cuál es la diferencia entre los elementos que componen o interactúan con el bioma de tundra y cuáles son los factores abióticos que interactúan con el bioma de sabana, ¿verdad? Para ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de precipitación, la cantidad de humedad, el tipo de suelo, la temperatura. Esas son las características que yo les menciono. Ok, entonces, lo otro que mencioné es que usted me va a usted me va a definir entonces en qué consiste su bioma, eh, cuáles son, cuáles son nuevamente los animales, las plantas, cuáles son esas características. Y después de eso, entonces usted si quiere, coloca un mapa donde ubique dónde están los diferentes desiertos, si hablamos de desiertos, a nivel del mundo. No quiero que se haga énfasis en que no, que profesor, pero tengo que hablar específicamente en el desierto del Sahara. Es global, es, como dice, los elementos característicos del bioma global a nivel del mundo. Y luego de eso entonces menciono dónde están ubicados esos reductos de espacio llamados biomas a nivel del mundo. Ok, los temas quedaron conformados de la siguiente manera. La estudiante Martín me va a definir qué es un bioma y luego de eso entonces me va a hablar acerca de el bioma de la tundra, animales, las plantas, las características del bioma de la tundra, ¿verdad? Ella como inicia, ella me tiene que definir qué es bioma, ¿verdad? Dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje, en el momento de una clase, yo debo mantener mis tres fases: inicio, desarrollo, cierre, y antes de esto, actividades preliminares. Clarito estamos con respecto a eso, porque también damos didáctica a la ciencia natural. Entonces, yo debo iniciar con definir qué es un bioma, para que el estudiante tenga una idea a qué nos referimos, ¿verdad? Cuando vamos a hablar entonces de los diferentes biomas mencionados. Ya, como ya sabemos, ya nos definió Martina qué es un bioma, entonces ya lo siguiente solamente es hablar acerca de los animales, las plantas y la característica, y cualquier otro punto específico que quieran hablar acerca de el bioma de pradera. Yo les coloco estos tres porque hay información amplia, pero necesito, ¿verdad?, ubicarlos. Iniciamos por ahí. Si usted quiere utilizar un poquito más, lo puede hacer para abarcar el tiempo que le estoy pidiendo. Seguimos acá. Taigas para el estudiante Lady Caballero. Sabanas para el estudiante Cristina. Desiertos para el estudiante Demetrio Girón. Y trópicos húmedos para el estudiante Jessica Moreno. Ya les dije, es sencilla, no lleva complejidad alguna, solamente dedíquele tiempo, arme sus diapositivas en base a lo que le estoy pidiendo, y ese día, mejor que nadie, usted que leyó su información, puede sacar esa información y presentarla ante sus compañeros. Profe, Profesor, esas diapositivas, ¿cuántas pueden ser? Ok, 4 o 5. máximo 3 minutos, eso es en base al tiempo, máximo, que diga, mínimo 3 minutos, máximo 3. Si el estudiante es bueno, ustedes que son docentes quieren hacer 7, 8, probablemente hay uno que se me salga de ese tiempo, entonces ya sabría pues que si es bueno en la parte de locución, entonces tiene que agregar un poquito más de diapositiva. Es en base al tiempo. Usted se tiene que regular. No hay cantidad, no pido cantidad. profesor, Dígame. disculpe, profesor. Yo soy la estudiante Mileni González y creo que allí no me ha asignado tema. Milenio. Ok, entonces, perdón. Profe, también hay una joven en el grupo que dijo Biodelda, que dice que en el grupo puso, no me puedo conectar porque no tengo internet hoy. Creo que ella sería falta también. Milen, ajá, listo. Y era por ella que teníamos que iniciar. Entonces se salvó. Y ahora entonces, Milen González. Ok, Milen, mil disculpas. Eso tengo que subrayarlo por la misma cuestión. Ok, Milen, nos vas a hablar acerca de la importancia de los recursos naturales. Gracias, Ok, profesor. gracias a usted por identificar. Ok, me dijo Eviodelda. Biodelda. En el grupo, Biodelda Suira, ella puso que no tenía señal y por favor, si me excusan con el profesor. Sí, es que lo que Profe, pasa es que, dígame. ¿puede subir el Word un momento, por favor? Que me puedo confundir. El mío es pradera, ¿verdad? Dígame. El Es mío es pradera. praderas. Es Sí, pradera y disculpe. depende de quién. Ok, ya le indico. Ok, Michael. entonces, Biodelda me va a trabajar el tema de erosión. Me va a hablar acerca de cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias acerca de la erosión. Milén González me va a hablar acerca de la importancia de los recursos naturales en la economía. Y acá, Michael González, praderas, animales, plantas y la característica de ese bioma. Preguntas. Profe, con este trabajo no hay necesidad de hacer nada en Word, ¿verdad? Nada más No, el PowerPoint. solamente PowerPoint. Sí, correcto. Solamente PowerPoint. De ahí tenemos dos notas, PowerPoint y lo que usted sustenta de ese trabajo. No hay documento de Word. Bien lo indicó. Pero el PowerPoint hay que mandarlo. Sí, O nada más. El PowerPoint hay que subirlo, correcto. Ah, ok, gracias. ¿Cómo no? Preguntas. Bueno, profe.
Profe, las tareas que subió a la plataforma, cualquier duda se le puede chatear al WhatsApp por Sí, cualquiera. correcto. Sí, Ok. sí, no hay problema. Escríbelo, puede escribir de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ya me escribe ahí y le contestamos. Si no le contestamos inmediatamente es porque algo estamos haciendo. Estamos atendiendo 2 universidades, más de 5 grupos. Entonces, a veces pasa que agarramos un descanso, nos despejamos de la computadora, del celular y nadie escribe. Entonces, pensamos pues que más nadie va a escribir y cuando al rato vemos, entonces hay un mensaje. Entonces ya usted sabe pues que se le da respuesta, nada más que probablemente si estoy ocupado va a demorar un poco. Preguntas. Pero sí, un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, tranquilo. Me escriben ahí, profesor, mire, sobre este tema. Eso sí, indíqueme el nombre para registrarlo. Como ustedes me agregaron a un grupo, no tengo registro. Entonces me indica me escribe su nombre y el grupo y la universidad. Por Profe, favor. allí cuando pusimos el nombre en el grupo de qué nos tocaba cada uno, ahí cada uno registró su nombre, ahí podía copiarlo y guardarlo. Cuando Sí, pusimos en el pero WhatsApp el nombre de cada ajá, uno. no, lo que pasa es que yo le miento si yo he estado pendiente a la conversación en ese WhatsApp. Yo, desde las 8:30, yo tenía una tutoría de una estudiante que está dando didáctica de las ciencias naturales, que de igual forma la trabajamos a distancia. Entonces, yo no he revisado eso, pero sí, si ustedes escribieron ahí su nombre, excelente. Yo voy a entrar entonces y tomando esos datos, yo registro entonces sus celulares. Muchas gracias por el dato. Ok, preguntas. Bien, finalizamos entonces con el tema que es educación ambiental. Ok, a ver, Milen, active su micrófono, por favor. Sí, dígame, profesor. Ajá, Milen, defínanos con sus propias palabras. Para usted, ¿qué es educación ambiental? Bueno, para mí educación ambiental tiene que ver con recopilar toda la información que existe, valorando lo que tenemos en nuestra área como recursos naturales, que es flora, fauna, también tiene que ver con el agua, aire. Para mí eso es educación ambiental, orientar al estudiante o a las personas con respecto a lo que tenemos a nuestro alrededor, valorando lo poco o lo mucho para cuidarlo y así preservar, ya que es necesaria para la vida de los seres humanos. Ok, muchas gracias, Milen. Asimismo, como menciona su compañera, educación ambiental no es más pues que utilizar las habilidades y destrezas del individuo, esas capacidades, esas destrezas que son intrínsecas, que pueden ser extrínsecas, luego de un aprendizaje en base a lo que nos influye la sociedad, utilizando esto para lo que es la preservación y la conservación de los recursos naturales, preservación del medio ambiente, ¿verdad? Y dice que dentro del objetivo es valorar la educación ambiental como herramienta para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Dice así que anteriormente, lastimosamente, anteriormente no se tenía, no se le daba importancia a lo que era la educación ambiental, ni mucho menos a lo que era la ecología. Anterior a los años de los 60, 70, ¿qué pasa? Que lo que sucedía en la parte ambiental, muchas veces los políticos en ese entonces mencionaban que esas marchas ecologistas eh, eran producto de ribetes, tenían intereses políticos. No había, ante todo porque no había una base científica que respaldara de que lo que ellos peleaban cuando estaban marchando, esos grupos ecologistas, era producto, ¿verdad?, de la alta cantidad de contaminación y de los problemas ambientales que sucedían en ese entonces. Entonces, luego de eso surge la ecología, dice que a finales de la década 60 y principios de los 70 es cuando surge la ecología, utiliza el método científico y es ahí entonces que nos provee, nos presenta información verídica, una base de datos para poder entonces llevar con
información con números, ¿verdad? Esto a las autoridades y poder ahora sí pelear, poder entonces debatir y poder tener ya una mayor fuerza y voto en lo que eran las reuniones de los políticos y las autoridades que gobernaban. Dice que comienza en los primeros años, comienza con un pequeño tinte conservacionista e impulsado. Ante todo era impulsado porque había un creciente aumento. Lo que eran los modelos económicos solamente se destinaban a lo que era extraer mucho más allá de la capacidad regenerativa de los recursos naturales, por la cual entonces los primeros años estos movimientos se lograban era por buscar la parte de la conservación y ante todo hacer conciencia del deterioro ambiental que estaba sucediendo. Inicia producto del derroche de recursos naturales ocasionados por un modelo de desarrollo que no ve límites. Si ustedes ven, nuestro modelo económico capitalista va más allá de que lo que tenemos muchas veces no es necesario. Muchas cosas a veces van más allá de satisfacer necesidades, sino que satisfacen lujos y que ese desarrollo es el que al final nos lleva a producir mucho mayor residuos sólidos. Preocupado de dominar la naturaleza al servicio del desarrollo económico. Eso era lo que buscaba el desarrollo económico en aquel entonces, dominar la naturaleza, extraer mucho más allá la materia prima, ¿verdad?, de la capacidad regenerativa. Luego de esto, entonces, en los 60, gracias a Dios, surgen las primeras escuelas donde ofrecen una educación que va en base a la relación del hombre y el medio ambiente. Ante todo, producto de que se ven los peligros latentes de los problemas ambientales con la calidad de vida de las personas. Una breve historia de la educación ambiental que les traigo. Una breve historia dice que iniciamos en 1948. Iniciamos en 1948 cuando se crea la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. La UICN es una institución conformada por varios ilustres zoólogos, botánicos de los diferentes países, ¿verdad?, que tienen que ver con esto, y recaba información acerca de los animales que están en peligro de extinción, los animales que están vulnerables y cómo está nuestra biodiversidad, cuál es la biodiversidad, cómo está en la actualidad. En el 61 se funda la Fundación WWF, que tiene que ver con una organización que provee financiamiento para los trabajos, para los proyectos ambientales. En el 68 se crea la Conferencia de la Biosfera. En el 69 por primera vez se habla acerca de educación ambiental por el doctor William Stapp en la Universidad de Michigan. Y por último, en el 71, una fundación importante que se registra dentro de la historia de la educación ambiental sería la Fundación Greenpeace. Esta fundación se crea en 1971 con sedes a nivel internacional en varias localidades. En el 73 se crea el programa de las Naciones Unidas, el PNUMA, programa que tiene que ver con el área ambiental dentro de lo que es la ONU. En el 75 se crea el Programa Internacional para la Educación Ambiental. En el 71 se crea el mecanismo Acción-Acción, que sería entonces utilizar la educación ambiental como un mecanismo para ir más allá de la simple información, sino que buscar acciones eficaces. Y en el 92 se crea o se realiza el informe, en este caso la Conferencia de la Tierra, donde se lleva a cabo, se crea el informe de la Tierra
sobre en este caso, la Agenda 21. Agenda 21 se crea en esta conferencia de 1992. Entonces, educación ambiental dice que del sustantivo, educación, que significa promover el desarrollo armónico de la persona en todas sus capacidades. Ya les mencionamos habilidades, destrezas, esas habilidades intrínsecas desarrolladas de forma extrínseca por medio de la influencia de la sociedad para lo que es el desarrollo armónico, el desarrollo de capacidades intelectuales. Adjetivo ambiental, sinónimo de verde, naturaleza. Utilizar todas esas capacidades desarrolladas en el individuo para poder entonces llevar esas técnicas, destrezas para salvaguardar el medio ambiente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok, dice que contribuye al logro de un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible no es más que utilizar los recursos naturales en el presente y que los mismos puedan ser utilizados por nuestras futuras generaciones. Las hidroeléctricas en un momento eran sostenibles hasta que llegó la mano ambiciosa del panameño, del oligarca, y lo que ha hecho entonces es crear más hidroeléctricas en una cuenca que escuelas, lo que significa que en pocas palabras, en poco tiempo vamos a ver que nuestros ríos se van a secar. ¿Por qué? Porque estamos deforestando las zonas adyacentes, las áreas de protección para lo que es la creación de los embalses. Entonces, dice que contemplan no solo la transmisión de conocimientos y la adquisición de conciencia, no solamente busca esto, sino que además de adquirir conocimiento sería llevar a cabo esos mecanismos para realizar una acción, ya sea reciclaje, ya sea sembrar árboles, reforestación, ya sea llevar a cabo lo que son los planes de sensibilización. El propósito, ¿cuál es el propósito de la educación ambiental? Que el ser humano conozca y tome conciencia del papel importante que tiene ante el medio ambiente. Lastimosamente, en la comarca, en el área donde trabajamos, muchos estudiantes o algunos estudiantes no pueden ver un animalito, no pueden ver un insecto, no pueden ver un reptil, eh, porque inmediatamente lo quieren eliminar, inmediatamente lo quieren exterminar, por la cual entonces tratamos, ¿verdad? Tratamos en esa materia, le damos clase a ellos, que ellos vean tan importantes son estos animales, estos insectos para lo que es un ecosistema. Tienen una función, tienen un nicho ecológico, ¿verdad? Y se fundamenta en el principio de respeto hacia toda forma de vida y de cultura. A veces cuando ocasionamos este tipo de situación, muchas veces eliminamos a un depredador y lo que ocasionamos es que la especie depredada se convierte en una plaga. Ha pasado esto de igual forma con los insectos. Al utilizar agroquímicos, los agroquímicos no son selectivos. Muchas veces estos agroquímicos eliminan todo a su paso. Cuando usted fumiga un insecticida, ¿qué pasa? Que no solamente elimina el insecto que le está afectando, sino que elimina todo a su alrededor, todos los insectos a su alrededor, y esto lo que ocasiona, pues, que hay en este caso anfibios, ¿verdad?, que son perjudicados por esta acción y que al final de cuentas los eliminas. Luego de esto, ese insecto se vuelve que soporta o se adapta a lo que es el agroquímico y se convierte entonces, se vuelve resistente y se convierte entonces en el futuro una plaga. ¿Por qué? Porque usted vino y eliminó el anfibio, a ese sapo, a esa rana que consumía o se alimentaba de ese insecto.
Profe, ¿y qué pasó con las cucarachas? Que yo veo que ese asunto no hay manera de acabar con las cucarachas. Sí, ¿Qué quitamos en el medio que eso sigue produciendo tanto? lo interesante, lo bueno de esto es que con respecto a las cucarachas, lastimosamente, bueno, es una de las plagas que nos presenta mayor resistencia y es producto de que el caparazón o la estructura esta utilizada en su etapa inicial dice que logra o puede o podía ser capaz de poder resistir a lo que fue la caída de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y aún así, ¿qué pasó? Que iba a lograr resistir a la radiación y luego de eso entonces poder closionar. Vea usted tan fuerte es esa estructura que al final de cuentas mencionan las personas, los entomólogos, que es una de las plagas con mayor resistencia a la utilización de agroquímicos producto de la estructura que utilizan. Fumigamos, utilizamos Baygon en nuestras casas, por lo menos ahí es controlado. ¿Qué pasa? Que ese Baygon es controlado, se utiliza en cierta área, es un agroquímico también, pero solamente iría a esa plaga, a ese insecto, a diferencia de utilizar entonces un agroquímico al aire libre que esa gente residual, cuando cae, ¿qué pasa? Que logra contaminar nuestras aguas subterráneas. Es una propuesta para pensar nuestra realidad cultural a partir de la crítica de la sociedad humana. Hacemos una crítica de nuestra sociedad humana y pareciera de que el panameño, dicen algunos, es cochino. No todos somos así. Hay muchos que hemos hecho énfasis en nuestros hijos para lograr, ¿verdad?, regular esto y que esa educación ambiental haga efecto en ellos, siendo nuestros hijos a edades tempranas, siendo más receptores a lo que es la enseñanza que tiene que ver con la preservación del medio ambiente. Lastimosamente, a edad adulta tratamos, pero ya la persona tiene una estructura fija por la cual, bueno, se hace el intento y ya queda en la conciencia de cada uno si lo aplicamos o no, si queremos un mejor mañana o no, si queremos, ¿verdad? Rompimos la tasa de la cantidad de huracanes, de tormentas este año a 29, cuando en el 2005 la máxima era de 28. Entonces, otro huracán se formó, está en categoría 1, y esto anteriormente se veía que solamente mencionaban de 3 a 4 huracanes, ahora hablamos de 11 huracanes aproximadamente en el año. Entonces, queremos un mejor mañana, queremos tener un futuro incierto, eso ya entonces está en cada uno de nosotros. ¿Ok? Y ante todo, lo que busca la educación ambiental sería presentar, lograr tener un mejor futuro, un futuro prominente que sea y que es lo que todo el mundo desea, ¿verdad? ¿Ok? Conceptos. Dice que la educación ambiental es permanente. Debe preparar al individuo para la comprensión del conocimiento y de los problemas ambientales en el presente. Y ante todo, ¿verdad? Busca y hace énfasis en lo que es los valores éticos ambientales. La educación ambiental intenta proponer, ante todo, lo que busca es lograr tener una mejor calidad de vida. Cada vez que se afecta al ambiente, nos afectamos nosotros mismos. La calidad de las personas del nivel socioeconómico bajo, lamentablemente, ¿verdad?, se ve afectada cada vez que los fenómenos naturales, producto de las acciones humanas, inmediatamente a quien golpea de forma directa a la clase baja, clase media. La clase alta muchas veces no se ve afectada por esta situación, siempre afecta a la clase baja, clase media, y es ahí entonces donde vemos que
inmediatamente cuando alteramos el ambiente, nosotros nos vemos perjudicados, nuestra calidad de vida se ve perjudicada. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Puede seguir, profe, todo está bien. Todo está bien. Ok, seguimos pues. Ok, ¿cuáles son los tipos de educación ambiental? Dice que la primera, la educación ambiental formal, es la que recibe usted por medio de esta materia, la que recibe una persona durante 4 años, 5 años, ¿verdad? Una profesión. La educación ambiental no formal es la que la información ambiental se da en conferencias, se da en seminarios, taller, se da en, en los foros. Y la educación ambiental informal es la que se da, la información que llega por medio de periódicos, por medio de brochure, por medio de panfletos, etcétera. Ok, acuerdos internacionales que Panamá ha firmado y que es consignatario, o sea que pertenece y que debe respetar esos acuerdos firmados en ese momento. En el 92, ya les mencioné, la cumbre de la Tierra de la ONU, mencionado en el informe de Brundtland. En 1997 se crea el protocolo se realiza la conferencia de la Tierra, acerca de cambio climático, el protocolo de Kioto. En el 2000, la cumbre del milenio. En el 2002, cumbre del desarrollo sostenible. Y en el 2009 se da nuevamente una siguiente conferencia sobre el cambio climático. En esta, el protocolo de Kioto, yo les pregunto ahora a Jessica. Jessica Moreno, abra su micrófono, por favor. Dígame, profe. Ok, Jessica, ¿qué ha escuchado acerca del protocolo de Kioto? ¿O a qué se refiere el protocolo de Kioto? Soy sincera, profe, yo no he escuchado sobre eso. Ok, muchas gracias. Entonces, a ver, Martina. Lastimosamente tampoco, profe. Tampoco. Ok, Demetrio. Muchas gracias. Demetrio. Activa su micrófono, por favor. Profe, tampoco he escuchado, profe. Ok, vamos a hacer una mención entonces para que nos quede para toda la vida. Ok, el protocolo de Kioto fue aquel acuerdo realizado en la conferencia, en esa tercera conferencia en Japón, donde se estableció cuáles eran los máximos y cuáles eran en este caso, la cantidad permitida de gases emanados a la atmósfera y que en tal caso, pues, contribuyen a lo que es el efecto invernadero. ¿Qué significa? Que esa cantidad, esos máximos permitidos, nos iban a indicar en una planta de extractora de aceite, ¿ok? Ese máximo, ese protocolo iba a decir, bien, en este caso, la cantidad de CO2 que se puede emanar en esa actividad es tanto. No puedes sobrepasar, no puedes irte a lo máximo, ¿verdad? Entonces, eso se definió en este protocolo de Kioto. Y esto iba a regular lo que era la gran cantidad de gases de efectos invernaderos creados por el hombre. Lastimosamente, dígame. Cuando empezó la pandemia, que todo el mundo tuvo que quedarse encerrado sin trabajar, lo que era México y otros países que se veía como una nube blanca, de repente desde arriba se podían ver cosas muy lindas. Entonces, ¿qué pasa en esos países? No está regulado esa cantidad de CO2 porque después de un tiempo todo quedó bien, una atmósfera bien limpia.
¿O eso es lo permitido para ellos? Porque México es uno de los países donde se ve más contaminación. Ok, Jessica, bien. Lo que usted menciona, otro país que podemos mencionar sería China. China, al igual que México, sus industrias están en el centro de la ciudad. Lastimosamente, ¿qué pasa? Que la cantidad de vientos existentes en esa área no tiene la cantidad necesaria para poder mover estos gases o estos contaminantes que se generan. Y ante todo están ubicados, esos parques industriales están ubicados en el centro de las ciudades. México está, en este caso, el DF está ubicado en el centro es un valle alrededor de lo que es una cadena de montañas. Ahí, lastimosamente, entonces, ¿qué pasa? Que no hay reflujo de los vientos, por lo cual entonces, teniendo una cantidad X de industrias en el centro, donde no hay reciclo de lo que es el aire, ¿qué pasa? Que ahí lo que vas a tener entonces es acumulación de gases. Entonces, países como China, ¿qué pasó? Que no firmó este protocolo. México lo firmó, pero ¿qué pasa? Que México presenta esta situación de contaminación porque su industria se ubica en el centro de la ciudad. Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto. Australia, Alemania, son países que dependen de la industrialización, depende de lo que es la producción industrial, por la cual entonces ellos no querían regularse, ellos no querían permitir que sus industrias se regularan. Recuerde que cuando hay regulación de las emisiones de gases, esto significa que las industrias mayormente contaminantes, como las industrias automovilísticas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que no iban a poder funcionar, iban a tener, dirían ellos, una soga en el cuello, con lo cual no se firmó, no la firmaron para poder entonces seguir haciendo lo que les da la gana. Ok, ¿cuál es el fundamento legal de la ley? En este caso, la ley 38 del 2 de diciembre del 2014, que nos habla acerca de la ley de educación obligatoria, la educación ambiental, y ante todo nos habla acerca de la gestión integral de riesgos de desastre. Esta ley inició con la ley 10 del 24 de junio de 1992. Lastimosamente, ¿verdad? Vemos pues que la educación obligatoria que menciona la ley de la educación ambiental es por medio de ejes transversales. Un matemático, un profesor de matemática que va a hablar de educación ambiental en su materia de matemática. ¿Quiénes pueden utilizar eso como eje transversal? Geografía. Lo podemos hacer en ciencias naturales, en primaria, en el área de ciencias naturales, en el área de los seres vivos y su ambiente. Esa área número 2. Matemáticas en estadística, profe. ¿Ah? Matemáticas puede ser en estadística. Correcto, pero ¿qué pasa? Que eso lo piensa usted, ¿verdad? Como consciente de que hay que hacer algo por el ambiente, pero un matemático que a veces dice que de acaso los estudiantes entienden lo que es su materia, no va a hacer énfasis en la parte ambiental, se va a dedicar a su materia, pero bien dicho, lo que usted menciona, ¿verdad? Que puede ser que se utilice la parte de números, la parte de lo que son la bioestadística aplicada para poder trabajarla entonces en la parte de la matemática. En inglés, dirán algunos, ¿de acaso el estudiante entiende el verbo to be? Que yo voy a hablar de ambiente. Entonces, la educación ambiental, la ley establece que a nivel primario hay que trabajarlo como eje transversal. En el segundo nivel, eje transversal. En el tercer nivel, entonces, se establece como una materia obligatoria y es como lo están viendo ustedes. Y lo que establece la enseñanza obligatoria de la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza, primer, segundo, tercer nivel de enseñanza, universidades privadas, públicas, en la primaria, hablar acerca de ejes transversales. Ok, ya para finalizar, ya para ir finalizando, ok, en la parte de biodiversidad en Panamá, entonces dice que tenemos 10.444. No todo es malo, todavía estamos a tiempo de hacer un cambio.
tenemos 10.444 especies de plantas. Tenemos, dice que 972 especies de aves que supera a Estados Unidos y supera a Canadá juntos. Tenemos 107 especies endémicas regionales. ¿Qué significa? Que la posee Panamá, la encuentras en Panamá y la encuentras en Costa Rica. Ejemplo de eso, el Paramochus mocino, el nombre científico del quetzal, que lo encuentras en Panamá y lo encuentras hasta México. ¿Ok? El águila arpía lo encuentras en Panamá y lo encuentras hasta Colombia. Y 12 especies endémicas, 12 especies autóctonas, 12 especies nativas. ¿Qué significa? Que la encontramos en Panamá solamente esta. Oh, a ver, ok, activa el micrófono. Cristina. Dígame, profe. Ok, Cristina, mencióneme un ejemplo de una especie endémica o autóctona o nativa que solamente se encuentra aquí en Panamá. Que solamente la podemos encontrar aquí en Panamá. Correcto, sí. Nuestra águila arpía, pastor. Profesor. No, el águila arpía, recuerden que yo le mencioné que es una especie endémica regional. La encontramos en Panamá y Colombia. Otra. ¿Alguien si le puede ayudar? ¿El conejo pintado, profe? No, lastimosamente el conejo pintado lo encontramos hasta en Costa Rica, Colombia. Ok, dígame. Las palomitas esas, las tortolitas que conocemos por ahí, por los patios de las casas. No, son endémicas regionales, la encontramos en otros países. Ok, en el trópico, específicamente en el trópico, o sea que tiene mayor zona, amplitud para vivir. Ok, un ejemplo de esta sería el Atelopus seteki, es el nombre científico. Es el nombre científico, no, pero es para conocimiento general, no se preocupen. No se preocupen, es que lo que pasa es que es para conocimiento general. Y le voy a decir por qué es importante escuchar el nombre científico. El Atelopus seteki es el nombre científico de la rana dorada. Solamente la encontramos en las provincias centrales, en el Valle de Antón. Otro ejemplo sería la rana cerro sapo. La encontramos en el Cerro Sapo, ubicado en el Parque Nacional de Darién. Otro ejemplo de especie endémica tenemos la Peristelia apetala. La encontramos en provincias centrales y es el nombre científico de la flor del Espíritu Santo. Son especies endémicas, autóctonas, nativas. Solamente la encontramos aquí en Panamá. Por último, 250 especies de mamíferos. Profe, una pregunta. Dígame. ¿A qué se debe eso y solamente aquí en Panamá se encuentra eso? Ok, dentro de la explicación científica que recae, hay un tema que se habla, que se estudia en esto de la educación ambiental, que sería factores ecológicos. Los factores ecológicos serían todos aquellos elementos, tanto físicos, químicos, como climáticos, que influyen directamente en las especies para que solamente presente las condiciones necesarias ese sitio. Puede ser por temperatura, un factor climático, ecológico, puede ser por el clima, puede ser por la temperatura, puede ser por el suelo, por la cual entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay especies solamente en un sitio es producto de que hay un factor abiótico que influye directamente en esa especie para que exista solamente en ese rango de territorio. Ejemplo de esto, el oso polar solamente lo encontramos en el bioma de tundra, solamente lo encontramos en el polo norte. De igual forma, ¿qué lo regula él? La temperatura. La temperatura, en este caso, sería la influencia directamente para que ese animal solamente exista ahí. A eso hay una ley llamada la ley de Shelford, que es la ley de la tolerancia. En este caso,
el animal tolera ciertas condiciones dentro de ese ambiente, más no lo puede hacer afuera. Ok, otro, ajá, cómo no, ok, otras cantidades de biodiversidad que tenemos, los reptiles, tenemos 229 especies de reptiles, y presten atención, tenemos de 7 tortugas marinas, tenemos 5 especies de tortugas aquí en Panamá, tenemos 5 tortugas que desovan en las costas panameñas. De esta cantidad, hay especies de estas, ¿verdad?, en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque estamos dando a concesión nuestras playas y costas para grandes complejos turísticos, hoteleros. Y recuerden que la tortuga presenta un GPS biológico que en los primeros, luego que la madre desova, eclosiona el huevo, hacen su etapa inicial de desarrollo afuera de las costas panameñas. Cuando ya se da la etapa de reproducción y desove, esa tortuga nuevamente vuelve a ese lugar, a ese espacio, a ese territorio donde ella nació. Entonces, al hacer esto, ¿qué se va a encontrar entonces en nuestras costas? Puras playas destruidas por el turismo, en este caso insostenible. Anfibios tenemos 197 especies según la UICN y tenemos 220 especies de agua dulce y 1157 especies de aguas marinas. Ok, esto se los traigo para que ustedes vean cómo era el antes, la cobertura boscosa, cómo es en el 92, 46, 92, la comarca, provincias centrales, el Arco Seco, Darién. Vemos aquí cómo sigue avanzando la deforestación, la comarca cómo está quedando prácticamente, y ahí en la comarca inician muchos ríos importantes, y el Darién, falta poco para que haya la entrada de la carretera interamericana, ya que falta. Y por último, en el 2012 se creó este mapa. Vean ustedes la comarca, todo lo que es verde es pastizal, son sabanas, o sea que no hay árboles ahí. Aquí en la península de Azuero, Herrera Los Santos, Herrera, perdón, Los Santos, Darién, vean usted lo que estamos teniendo al final. Ok, una especie endémica regional la tenemos en Panamá, la tenemos en Costa Rica. Ejemplo de esto, hasta el árbol Panamá. El árbol Panamá es endémico regional, lo encontramos en Panamá y lo encontramos en Costa Rica. Esto por medio de un GPS. Se georreferencia, se lleva un mapa y en el mapa entonces usted ubica ese punto donde usted estaba. Se identificó aquí en estas áreas y en Costa Rica. La fruta, el Guasuma omnifolia, que sería el nombre científico del guásimo. Tenemos el guayacán, el roble. El guayacán, el roble, de igual forma, Tabebuia ochracia, Tabebuia rosea. Lo encontramos en Panamá y Costa Rica. Panamá y Costa Rica. La mala noticia, animales en peligro de extinción. ¿Cuáles son? Ok, algunos. El paramocho mocino, nombre científico del quetzal. El águila arpía, arpija. Tenemos la guacamaya verde, la guacamaya azul y la guacamaya amarilla. Esos de unas cuantas, hay un sinfín. Ustedes tienen que hacer un trabajo en la plataforma sobre 10 animales en peligro de extinción. Igual forma lo van a trabajar de esta forma. Van a ubicar el nombre científico y el común en un PDF que está en la plataforma ya, y me van a investigar, ¿no? La alimentación. Me tienen que ubicar una imagen y me tienen que hablar también cuáles serían las amenazas. Eso está dentro de la plataforma. Ok, una especie se compone de un nombre científico y un nombre común. ¿Por qué? Porque no todas las especies son iguales. Entonces, cuando en Chiriquí conocemos el corotú, el árbol corotú como corotú, cuando usted va
a Costa Rica. Al corotú lo conocen como Guanacaste. Esto significa que el científico tiene que ir al nombre científico. Ahora sí, allá en Costa Rica y Panamá lo conocen como, en este caso, esta ave, ara ambigua. Entonces, un científico se ayuda mucho con lo que es el nombre científico. Un nombre científico se compone por un género y una especie. Género, especie. En este caso, estas especies pertenecen al mismo género, tienen rangos similares, pero cuando vamos al nombre, la especie, entonces vemos pues que cambia, porque son especies diferentes. ¿Ven? Color amarillo, color verde. Ara ambigua, ara araurana. Esto es como conocimiento general. Por último, tenemos todos estos animales de igual forma, el venado cola blanca, venado corzo, saíno, el tapir, conejo pintado, en la lista de animales en peligro de extinción. Puma con color es el puma. Y por último, el manatí, que lo tenemos en Boca del Toro. No es una especie endémica nativa, autóctona, porque es una especie que la encontramos hasta su zona de vida, su hábitat llega hasta Guatemala. Entonces le llaman la vaquita marina. La encontramos en el refugio de vida silvestre San Ponsac en Boca del Toro. Es un refugio de vida silvestre, es un humedal y lastimosamente esta especie se ve en peligro de extinción porque las embarcaciones utilizan el área para comunicarse, ¿verdad? Y entrar de la parte costera al mar y sucesivamente del mar a la parte continental y utilizan el área como vía de comunicación golpeando al animal con las propelas, en este caso las embarcaciones le golpean al animal con los motores fuera de borda. ¿Preguntas? Hay una tarea, profe, parecida a lo que está allí, ¿verdad? Sí, correcto. Animales en peligro de extinción. Ustedes tienen que investigar en el PDF cuáles son esos, tomar 10 animales. Me van a realizar una presentación. Solamente tienen que enviarla. ¿Cuándo cierra? Cierra el 13. Cerraría el 13, primero Dios. ¿Preguntas? Que bastante, profe. ¿Ah? Estamos calladitos porque vemos que es bastante contenido No, sí se y que no puede. teníamos mucho conocimiento de esto. Ah, sí se puede. Ya prácticamente todo un año hubo un grupo que trabajaron 4 semanas. En 4 semanas, todo lo que ustedes van a hacer en 5 lo trabajaron en 4 semanas. Ah, usted dice las tareas. Todas cierran en la última sesión, primero Dios. Eso sí, trabájelas con tiempo. Todas las tareas están abiertas, trabájelas con tiempo. Las tareas grupales, usted las puede hacer máximo 5 estudiantes. Si las quieren hacer los 7, o todo el grupo también lo pueden trabajar de esa forma, pues, para que se ayuden. Profe, pero se ¿Preguntas? supone que ya no hay trabajo grupal, porque ya se han repartido los temas, ¿no? No, pero digo de las tareas grupales que hay en la plataforma. Hay tareas grupales a distancia que hay que trabajarlas. Dígame. Además de lo que nos mandó, hay otras tareas grupales, Sí, hay además tareas de esas grupales. dos. Es que estas son tareas sincrónicas. Las que están en la plataforma son tareas a distancia. Yo les dije que el próximo domingo no tenemos clase. Voy a hacer una grabación. En tal caso, si usted está ahí, pues me va a escuchar, me va a preguntar. Si no está, ¿qué pasa? Que ese día tienen que trabajar las tareas a distancia. Porque son 2 sesiones a distancia. Entonces, las tareas son para trabajar en ese momento. Ok, proyecto ya lo último que sería la plataforma. Vamos a hablar de la plataforma. Dice que el grupo
sería el DALCE, Ciencia de la Educación. Por ahí. Ok, la primera lección sería esta. Ok. Animales en Yo peligro de la envié al extinción. grupo. Dígame. Envié al grupo la cantidad de tareas que tenemos. Yo las recopilé y las puse en el grupo de ahí, la acaba de enviar. Ah, ok. Hay una que es una revisión, recuerden, que es la revisión del trabajo. Ok. La primera tarea que es esta, de la presentación que les hice ahorita acerca de educación ambiental, ustedes me van a realizar un mapa mental. Me van a realizar un mapa mental utilizando este modelo que está aquí. Usted lo realiza y lo envía a la plataforma. Tienen hasta el 13 de diciembre. Utilizando este mismo diseño. La misma estructura, perdón. En el centro el título y hacia los lados colocan entonces las ideas principales del tema. Siguiente asignación a distancia. Cierra próxima la sesión última. Los animales en peligro de extinción. Usted me va a recopilar 10 animales en peligro de extinción, donde me va a investigar de ese animal nombre común, nombre científico, que lo tiene en el PDF, imagen de la especie, zona biogeográfica, hasta dónde la podemos encontrar, el hábitat, la alimentación y las amenazas a la especie. Esta tarea reemplaza la gira. Lamentablemente no podemos hacer gira, así que esta tarea reemplaza la gira. Sería un 15% de el curso. De esta forma que usted Profe, lo va a trabajar. ¿la gira dónde hubiera sido, profe? En una isla en este caso sería el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, una isla llamada Isla Muerto, donde encontramos, en la isla encontramos ranas, dardo del veneno, son venenosas, el estudiante no debe tocarla y en un aproximado de cantidad de ranas que se veían, el grupo que menos vio fueron 11 ranas, el que más vio aproximadamente 100 ranas. Dardo del veneno, una color negro con verde. Ok, y por último, los foros. Hay 3 foros. Ajá. Hay 3 foros, los foros ve el video y comenta entonces, participa en la pregunta ¿cuál ha sido el impacto del COVID-19 en la naturaleza? Las tareas ya las tienen. Las tareas que están ahí solamente son esas. No, ya no hay más etiquetas. Son esas. Si usted quiere desarrollarlas todas, ya lo puede hacer, como dice, desde ya. Y si no, entonces, bueno, espera a cada sesión pues que vaya pasando. Profe, las tareas que usted dio hoy están también en la plataforma, están registradas en la plataforma o son anexas. Ok, le explico. Los temas que les di son para trabajar en la tercera sesión, que sería sincrónica, lo vamos a ver, es obligatoria, que sería el bioma, ¿verdad? Aunque le tocó bioma. Y la otra información sería para la última sesión, sea el trabajo final. O sea que sí está registrada allí en la planificación. La etiqueta no la he creado. La única etiqueta que hay, la etiqueta que hay sería para enviar el PowerPoint. El PowerPoint de lo que va a sustentar, el bioma. Voy a entrar. Abajo decía trabajo final, pero no especificaba el trabajo final. Solamente decía trabajo final y había que ingresar. Es porque es revisión, sí, correcto. Trabajo final, ajá. Usted dice de la lección. No, esa lección yo no la completo nunca. Porque yo tengo que esperar, ver qué cantidad de estudiantes y muchas veces cambia las instrucciones.
en base a los tiempos. Ok, les indico, en esta que está aquí, en esta etiqueta que está aquí, usted debe enviar el PowerPoint de los biomas, que es el que va a sustentar el domingo 21, primero Dios. Usted aquí va a enviar ese documento. El del trabajo final, para que estemos claros. El del trabajo final, entonces, ustedes me van a enviar el proyecto final para revisión. ¿Hasta cuándo tienen chance para enviarme ese documento? Sería hasta el 7 de noviembre. Hasta el 7 de noviembre ustedes tienen chance para enviarme ese documento. Si el estudiante, no, no es diciembre, perdón. Es 12. Ok, hasta el 7 de diciembre. Si lo envían después, lastimosamente no vamos a poder revisarles porque necesitamos ver el documento para ver cuáles son las adecuaciones y que usted entonces vaya de la mejor forma para sustentar ese documento. El estudiante que no me envía el trabajo final para revisión, en este caso tiene que ser el Word, no hay problema, no ha pasado nada. Ese estudiante tendría que ir directo a sustentar el documento, pero ya tendría que entonces ir a una evaluación sumativa. Esta revisión que está aquí es formativa, es solamente para corregir, no tiene numeración. Entonces, si usted quiere llevar este documento a revisión formativa, lo puede hacer. Y tendría hasta el 7 de diciembre. Si no, entonces no hay problema. ¿Preguntas? Claridad, profe, quiero tener una claridad sobre